Bendiciones, buenos días. Gracias por acompañarme en este día y gracias a Dios porque nos permite una vez más compartir de su palabra para estar aquí leyendo, pero sobre todo aprendiendo, atesorando su palabra en nuestros corazones, viviendo la palabra, porque la palabra no solamente es para leer. La Biblia no es solamente para leer y estar memorizándola. La Biblia es para creer, para tener fe, para que vivamos nosotros la palabra, la vivamos. No es solamente que la voy a repetir y te la voy a decir cerrando los ojos, sino vivirla. Eso es lo más importante, vivirla, porque la fe es por el oír la palabra, pero la fe también sin obras no funciona. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hablar de la fe. La fe está en Hebreos 11:1 y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que nosotros sabemos que queremos, que necesitamos, pero no lo estamos viviendo, pero lo vemos en la fe que ya lo recibimos. Yo le voy a comentar este comentario que lo escuché con uno de los pastores. Estaba comentando que le escuchaba a un niño que estaba gritando por la ventana y que le dijo su papá, ¿a quién le hablas, mijo? Y que dice, el niño gritaba, Mercedes, Mercedes, y Mercedes, y gritaba el niño y que su papá se acerca y le dice, ¿a quién le hablas? Porque él no conocía quién era a Mercedes. Y dice, ¿quién es Mercedes? Dice, papá, es el carro que voy a tener cuando esté grande. Entonces, él miraba. Él estaba gritando por la ventana porque él ya lo miraba. Es en la fe, es en el espíritu. Las cosas que suceden en el espíritu primero antes de ser física. Nosotros tenemos que orar, pedirle al Señor. Como les he comentado anteriormente, nosotros tenemos que venir a tener ese tiempo y venir a pedirle al Señor lo que nosotros necesitamos, abrir nuestra boca y decirle al Señor, yo necesito esto, Señor. Y entonces cuando le estemos diciendo exactamente cómo lo necesito, este niño estaba pidiendo al Mercedes-Benz, entonces que sea de este color, que sea cuatro puertas, que sea esto y lo otro. Entonces cuando uno empieza a pedirle al Señor con detalle todas las cosas que quiere, entonces lo estamos formando en el espíritu porque estamos orando a puerta cerrada, no secreto nosotros. Estamos orando, pidiéndole al Señor que queremos ese auto, que queremos ese aumento de sueldo, que queremos que nos asciendan de puesto. Entonces estamos orando y lo estamos primero peleando en el espíritu para que se haga físico. Todas las cosas antes de que se hicieran reales fueron primeras creadas en el espíritu, después las hizo el Señor con la palabra. Entonces vamos a ver en Génesis 12:10 dice, la fe es probada en tiempos de dificultad cuando hubo hambre, por ejemplo con Abraham dice, y hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en la tierra. Entonces va a haber dificultades, va a haber situaciones que tú vas a decir, ya llevo tiempo orando pero no veo que sucede, ya veo que llevo días, semanas y veo que no sucede nada. Está siendo probada, está viendo a ver si tú en verdad quieres esa petición, esa oración por la que tú has orado, en verdad sí lo necesitas o simplemente nada más fue por un momento. Génesis 15 dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Abraham no tenía hijos, Abraham tenía una necesidad. Entonces Abraham había en su corazón el de tener un hijo, porque miren, Abraham le responde, dice, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia lo recibirá uno de mis criados. O sea, él sabía que era imposible. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía Sara? Y no tenían hijos. Era algo imposible para él que pudiera suceder, que él tuviera un hijo, porque ya habían pasado muchos años. Entonces contesta el Señor, dice, no,
ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes ver y a ver si así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó y el Señor le reconoció por justicia. Él tuvo fe, a pesar de que llevaba muchos años y que él no podía tener hijos y que él ya había decidido quién iba a ser su heredero allí en su casa. El Señor le dijo, no, no, porque el Señor miró que él tenía fe. A pesar de todas las circunstancias que habían venido para Abraham, todo lo que estaba pasando, él seguía pidiéndole al Señor, él seguía orándole, Señor, ¿para qué me vas a dar si no tengo hijos? Él lo primero que quería era su hijo y él no dejaba de decirle al Señor, es un hijo, quiero un hijo. Entonces es lo mismo para nosotros. Nosotros tenemos alguna necesidad, tenemos que venir con el Señor y decirle, Señor, yo necesito un aumento de salario. Necesito que me aumenten el salario porque no me alcanza. Entonces, el estar pidiendo, el estar allí constante, el Señor nos va a contestar. Pero no es que nosotros lo pidamos hoy y lo recibamos hoy rápido. No es así. Eso no es como decirle a los bomberos, vayan y apaguen el incendio. Aún los bomberos ni apagan el incendio, se tardan un tiempo. En Roma no se construyó en una noche. Entonces, el venir a orar es también para que tú vayas aprendiendo la constancia y la perseverancia. Es para que tú vayas teniendo esa paciencia, se va formando el carácter, se va forjando. ¿Por qué? Porque solamente en esos tiempos de dificultad, en esos tiempos de necesidad, es cuando se forja tu carácter. Allí es donde en verdad sabes si en verdad vas a creer en el Señor y si fuiste totalmente perseverante y paciente para recibir, para seguir orando, para seguir ahí perseverando, orando día y noche y pidiéndole y estando tú que no viniera cualquier circunstancia y tú dejaras de orar, sino que allí mismo se está formando el carácter de cada persona. Ahora nos vamos a ir a Éxodo. Luego cuando a las personas empiezan a estarse quejando. Ya llevo tanto tiempo y empiezas a contarle a los demás. Llevo tanto tiempo y todavía no sucede. He orado tanto tiempo y todavía no recibo el milagro. Miro que todos los demás reciben milagro, pero yo no recibo nada. Y cómo los demás sí y cómo yo no. Y cómo yo no puedo recibir. Yo también oro, yo también ayuno. Pero el simple hecho de que tú te estés quejando, ¿ok? Que sigues orando, que ya lleva semanas, que ya lleva probablemente meses orando, pero que no has visto la respuesta, que no has visto el aumento, que no has visto un trabajo nuevo donde te den mejor salario. El simple hecho de venir a quejarte, el venir a decir, ya llevo tanto tiempo y mejor ore usted por mí porque en verdad llevo tanto tiempo y no veo el milagro. Esa es una queja y esa queja detiene tu milagro. Es como que le vas poniendo un desaceleramiento, desacelera, baja, se estanca. El milagro se atora, se detiene. ¿Por qué? Porque no estás madurando, no estás creciendo, no estás esperando. Es como le contaba, este niño estaba gritando, lo estaba diciendo el Mercedes que estaba allí. O sea, usted tiene que creer, ya viene mi aumento, ya viene mi aumento, ya lo voy a recibir, el trabajo ya lo voy a recibir, ya viene, yo sé que viene. Aunque vengan circunstancias difíciles, no quejarse, decir, ya viene el trabajo, ya viene, yo sé. Y aunque usted mire, usted no se desespere. Miren cómo se quejaba el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Dice en Número 23:5, dice, y reclamaron a Moisés, ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste al desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua, porque estaban en el desierto, estaban quejándose. El Señor le había prometido que los iba a sacar de esa tierra, de esa esclavitud, y los iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Pero el pueblo se quejaba constantemente con Moisés, se quejaba y se quejaba. ¿Por qué? Porque estaban en el desierto, no había agua, luego se quejaron porque no había que comer, luego se quejaban porque no habían, extrañaban la carne. ¿Y qué hizo el Señor? Les hizo, abrió agua, hubo río,
de manantiales de agua, corrieron, luego llegaron las codornices de manera sobrenatural, se hartaron de carne, dice que hasta les salía la carne de tanto que tragaban, hasta ya la vomitaban. ¿Por qué? Porque el Señor les daba todo, pero ellos se quejaban, se seguían quejando y no podían. ¿Cuántos años tardó el pueblo de Israel en el desierto? Tardaron como más de 40 años. Tardaron esos años porque ellos se quejaban, porque ellos se quejaban. Y cuando uno viene a pedirle al Señor y sabe que vas a recibir la bendición, porque cuando usted agarra la Biblia, usted sabe que es un pacto. Usted cuando viene a aprender de la palabra es un pacto que está haciendo con el Señor. El Señor va a cumplir sus promesas. Él dijo que somos prosperados, que somos bendecidos. Entonces Él lo va a cumplir. Usted a lo mejor no va a orar, a lo mejor no va a ayunar, a lo mejor no va, pero el Señor va a cumplir su promesa. El Señor le prometió le hizo esta promesa al pueblo y se la cumplió al fin. Pero a nosotros, cuando nosotros estamos pidiendo, debemos de dejar de quejarnos como el pueblo de Israel en el desierto, dejarlo porque nosotros vamos a recibir el milagro. Es una promesa que vamos a recibir, no importa cuánto tiempo tarde, pero lo vamos a recibir y nosotros lo estamos extendiendo que no recibamos ese milagro porque estamos quejándonos y quejándonos. Miren el pueblo de Israel en Egipto, cuando va al desierto. Mírenlo, léanlo. Está todo en Génesis, está en Éxodos, perdón, está en Éxodo, está en Números. Allí léanle, usted va a ver cómo se quejaban, cómo criticaban, cómo murmuraban. Y hablaban de Moisés y lo criticaban, hablaban de Moisés y se quejaban allí, tantas cosas que criticaban y se quejaban. Entonces ellos mismos detuvieron la bendición por mucho tiempo, no pudieron ver muchos de ellos ni siquiera miraron la tierra prometida, la miraron sus hijos y gente que persistió en que sí creía y que yo voy a pararme, porque nosotros tenemos que pararnos. Nosotros no tenemos que estar quéjenos y quéjenos porque atrasamos la bendición, atrasamos el milagro. El milagro se detiene. El milagro, si lo vas, está a punto de recibirlo, el milagro se detiene porque te quejaste, porque hablaste, porque murmuraste, porque dijiste esto y lo otro y paraste la bendición, paraste el milagro, ¿ok? Se detuvo. Entonces, lo que va a pasar es que se detiene el milagro, vas a seguir orando y vas a seguir orando y no vas a ver que suceda nada. No va a pasar nada. Ahí está el pueblo de Israel. No miró nada. Entonces, nosotros tenemos que perseverar, tenemos que resistir en cualquier circunstancia, aunque veamos que está difícil, aunque veamos que no está pasando nada, tenemos que permanecer fieles. El Señor dijo que nos va a llevar a esa tierra, nos va a llevar a tierra que fluye leche y miel, nos va a llevar a esa tierra prometida, nos va a llevar, nos va a aumentar el salario, nos va a aumentar el salario, nos va a llevar a un nuevo contrato, un nuevo trabajo, a un nuevo negocio millonario. Lo va a hacer el Señor, pero tenemos que perseverar, tenemos que resistir. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan las situaciones difíciles, tenemos que resistir. Mire, Josué 14, del 6 dice: los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal, en el Kenicita. Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país. Y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel a mi Señor, mi Dios. Yo me mantuve fiel. Yo creí en la promesa. Yo creí en el pacto. Yo creí en la palabra que el Señor había prometido a nuestros padres y yo me paré. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando venimos a pedirle al Señor
una necesidad que nosotros tenemos, venimos a pedirlo, es un pacto que ya estamos haciendo con el Señor y el Señor cumple su parte y es ahora tu turno de cumplir tu parte para que puedan abrirse los cielos, para que puedas ver tú esa bendición y derrame el Señor hasta que sobre, hasta que abunde esa bendición. Tú tienes que mantenerte fiel, pararte en la brecha, pararte, saber que estás allí, que nadie te va a mover y nadie te va a decir nada. ¿Qué le dijo la esposa a Job? Muérete, reniega del Señor y muérete ya. ¿Y qué dijo él? ¿Acaso yo voy a recibir lo bueno y no lo malo? Yo voy a estar aquí. Él se mantuvo orándole al Señor. Él se mantuvo hasta el final, se mantuvo allí con esa fe expectante de que el Señor le iba a dar la salud y lo sanó. Lo sanó. Nosotros tenemos que estar allí fiel. Tenemos que resistirnos aunque venga la tormenta, aunque vengan crisis, aunque vengan y oigas que digan, están despidiendo de mi trabajo. Miren, yo les voy a contar este testimonio. Estaba esta persona, me cuenta, van a correr a todos los trabajadores y entre ellos está mi hijo. Lo van a correr. Le digo, no digas que lo van a correr, porque él es hijo de Dios. Y a todos los demás, si lo va a correr, yo no sé su situación, yo no sé, no sé nada, pero yo sé que a los hijos de Dios el Señor no va a permitir que los despidan, no los van a correr. Y ellos estaban con el temor de que lo iban a despedir y que lo iban a despedir. Y era la única persona que sostenía el hogar. Así que le dije, no, ten fe, no lo van a despedir. Y oramos para que el Señor no lo despidiera, le diera favor y le diera gracia y le abriera más bien algún otro puesto extra, que Dios creara un puesto extra que no había en la compañía y que allí lo pusiera. Miren que no lo despidieron y lo movieron a otra área donde allí sí necesitaban mucho personal. Entonces, puedes escuchar que hay crisis, puedes escuchar que hay problemas, puedes escuchar situaciones difíciles que crees que no va a suceder el milagro, pero tienes que resistir, tienes que ser perseverante, constante en tu oración, tienes que mantenerte constante, no cambies tu oración. Si la tienes que escribir en un papel, agarra un lápiz y escríbela en un papel. El Señor me ha prometido que me van a aumentar de salario. El Señor lo ha prometido. Él va a bendecir de manera sobrenatural a la compañía de tal forma que a mí me van a asumir el salario. Entonces el Señor va a hacer la obra. Y aunque tú digas, ay, ya siempre estoy orando lo mismo y lo mismo, no importa, porque allí significa que estás perseverando, que estás resistiendo, que te estás permaneciendo parado en la roca, creyendo en que Dios va a hacer el milagro. No cambies tu oración, sigue orando, persiste y escríbelo. Si se te olvida, escríbelo en un papel y síguelo orando al Señor. El Señor lo va a contestar, el Señor lo va a hacer. El Señor siempre cumple sus promesas, siempre lo hace. Somos nosotros los que nos olvidamos de eso. El Señor nos provee. Mire, ahí está, este es de la viuda, que nos habla acerca del aceite de la viuda. Esta es una provisión de manera sobrenatural que el Señor hizo a la viuda. Mire, dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo. Está en la Segunda de Reyes. No recuerdo si es 4, pero está en la Segunda de Reyes. Dice, mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido a llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Dice, ¿qué puedo hacer por ti? Le dijo Eliseo. Dime. Dice, ¿qué tienes en la casa? Y le dijo ella, su servidora no tiene nada, dice, excepto un poco de aceite. Entonces Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten vasija. Córrele, ve. La mujer no se quedó sentada. La mujer hizo lo que el profeta le dijo. Dice, consigue todas las que puedas.
Luego entra a la casa con tus hijos, cierra la puerta, echa el aceite en todas las vasijas a medida que las llene. Ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar la vasija. Ella, ¿cómo lo hizo? Dios de lo imposible. Ella ya estaba endeudada, el esposo se había muerto, estaban endeudados, se iban a llevar a sus 2 hijos de esclavo. Era algo imposible que se podía hacer, que ella pudiera saldar esa deuda. Entonces Eliseo ya viene, le pide a Eliseo, el profeta Eliseo, ayúdame porque no sé qué hacer. Y dice que entonces cuando ya todas estaban llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él le respondió, ya no hay. En ese momento paró el aceite, pero todas las vasijas fueron llenas. Todas, porque ella salió, uno tiene que tener la fe, tú tienes que decir, ok, él dijo que yo voy a pagar, él dijo que yo voy a tener, ahorita voy a hacer lo que él me dijo, ve, corre, le pide las vasijas a todas tus vecinas y trae todas las que puedas. Ella trajo, ella hizo, ella se movió, hay un movimiento, hay una acción. Usted no está sentado sin hacer nada, pidiendo, no, usted hace una acción de fe. Ella se movió, ella fue y trajo las vasijas y él le dijo, enciérrate, ya esto. Ella se encerró y lo hizo. Ella obedeció a la palabra te dice a ti, créelo y será hecho. Cree, pide, dice la palabra, pide y recibirás. Pedid y se os dará. Entonces tú tienes que venir a pedirle, tienes que tener esa fe de venir a pedir creyendo, no ser como las olas de mar, nada más una cosa repetitiva y repetitiva. Tienes que pedir diciendo, Señor, yo necesito este aumento porque tengo que pagar la renta, tengo que pagar los biles, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y el Señor lo va a hacer. Pero tú tienes que tener esa fe, tiene que ser un movimiento, no nada más oren por mí. Ya le dije ayer al Señor, ya llevo una semana que le dije al Señor, ya no he orado. No, tú tienes que estar haciendo una acción, tú tienes que estar moviéndote, creyéndolo. Ella se levantó y lo hizo, lo creyó y pidió las vasijas y se encerró. Las órdenes que le dio. La palabra de Dios te dice, vamos, cree que lo imposible va a ser posible y tú vas a ir a creerlo, tú vas a pararte y vas a hacerlo, creyendo, orando, esmerándote en tu trabajo y yendo la milla extra en tu trabajo. Va a hacer Dios el milagro, pero tienes que hacer tú algo también. Entonces tenemos que creer en lo imposible. Miren, también está en la Segunda de Reyes 7, dice, Eliseo contestó, dice, oigan la palabra del Señor, así dice, mañana a esta hora a la entrada de Samaria podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta un doble medida de cebada por el mismo precio. Y el ayudante personal le replicó, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo no podría suceder tal cosa. Entonces siempre viene aquella persona que te va a querer meter esa idea, como la esposa de Job. A veces son la misma familia que viene a hacerte creer, no lo hagas, no, eso no va a suceder. Tú tienes que ponerte firme, tú tienes que ponerte en la brecha, tú tienes que empezar a orar, empezar a predicar y empezar a creerlo, a orar y ayunar y creer que lo vas a recibir. Entonces tú vas a mirar los milagros. Pero si tú no haces nada y le dices más bien, oren por mí porque necesito un trabajo, oren por mis hijos porque mis hijos se fueron, oren porque mi esposo, oren porque mi esposa. No, Señor, usted ya sabe que la palabra del Señor dice, pedid y se te dará. Entonces usted tiene que venir a orar, encerrarse en su cuarto y orar al Señor. Señor, trae la restauración, trae la unidad, trae, Señor, que tu Espíritu Santo se entrone en esta casa trayendo el amor de Cristo. Que mis hijos se fueron, Señor, trae a mis hijos. Tienes tu tiempo de oración, tienes que estar orando, Señor. Allí donde está, cuídalos. Allí donde está, Señor, que tu Espíritu Santo los alcance. Que, Señor, tu presencia. Y orar y orar y orar. Y aunque usted no vea que regresen, ya llevan una semana, usted tiene que ser fiel, mantenerse fiel. Como Caleb, él se mantuvo fiel, aunque los demás estaban infundiendo temor, aunque los demás te digan no van a regresar, están en esto, están en otro, no van a regresar. Usted tiene que creer que por fe lo imposible se hace posible. Por fe.
Usted tiene que creerlo, tú tienes que creer lo que tú quieres, que ya van a estar tus hijos ahí, tus hijos van a estar ahí, porque tú así lo miras en el espíritu, míralo en el espíritu y se va a hacer real. Ora, ora, míralo en el espíritu, ora y ora, no pares, no te detengas, porque en tu tiempo lo vas a recibir. No te quejes, porque tú detienes el milagro por tu propia boca, por tus propias palabras detienes el milagro. No te quejes y no te impacientes, mantente fiel, porque todos los que recibieron milagros, todos los que hemos recibido milagros, nos hemos mantenido ahí. Yo para poder llegar a donde estoy, a esta casa, me tardé 4 años orando. Pero nunca paré de orar, nunca desmayé. Yo siempre deseaba tener estas cosas, ciertas cosas, y yo siempre le oraba al Señor, Señor, yo quiero esto, necesito que me ayude, necesito que me proveas, necesito que abras esta puerta. Y el Señor lo hizo, pero tienes que mantenerte fiel, tienes que mantenerte perseverante en la oración. Escríbelo, como ya te lo dije, escríbelo en una hoja, qué es lo que estás queriendo, y óralo todo el tiempo, tráeselo al Señor, tráele esa petición al Señor. Tráesela, pídele perdón, dile que te enseñe, dile que te revele, dile que te muestre qué estás haciendo mal o qué te hace falta más, o cómo lo puedes orar para que Él te enseñe a orar, a pedir por Él para formarlo en el espíritu y se haga real, porque tú lo necesitas. Pero tienes tú que hablarlo, tienes tú que venir a Él, tienes tú que hacer una acción, porque si no haces nada y le pides a alguien más a lo mejor ni ora, alguien más puede que sí ore, pero nada como que tú, porque tú y yo somos hijos y los hijos venimos al Padre a pedirle a que nos ayude, a pedirle que Él nos ayude, que nos haga, que nos dé la sabiduría, que nos dé el milagro, que podamos ver lo imposible posible, que podamos ver esas cosas sobrenaturales que están en la palabra. Pero tenemos que venir al Señor, tenemos que hacer la obra, tenemos que creer, tener fe, no desmayar, no criticar, no tirar la toalla a la primera y no quejarnos, no murmurar. Tenemos que callarnos y esperar a que el Señor lo haga, porque se está formando el carácter en nosotros, se está formando. Mire, después va a ser más fácil para nosotros que otro milagro suceda, porque ya hemos pasado el camino, ya nos conocemos el camino. ¿Por qué? Porque como yo le puedo decir, yo en circunstancias difíciles, por ejemplo, del coronavirus, en tantas situaciones, cuando tuve el accidente y otras cosas que me han pasado, yo vine a orar al Señor, pero yo ya sé que el Señor me va a contestar, yo ya sé que el Señor desde ya me contestó. ¿Por qué? Porque yo he mirado tantos milagros, tantas cosas que el Señor ha hecho de manera sobrenatural, que yo ya sé que el Señor va a contestar. Entonces te va formando tu carácter, te va formándote a ti para que tú vayas aprendiendo que en la fe todo es posible, pero tienes que hacer algo. Y todas las situaciones que pases, todas las presiones, todos los problemas, las dificultades que pasas durante tu tiempo que estás orando por esa petición, viene para que se te forme el carácter, viene para que tú seas perseverante, para que tú seas fiel y para que tú te decidas a pararte, a no desmayar y no detenerte, sino seguir orando y orando, creyendo en que Dios va a hacer el milagro y pidiéndole, como dice la palabra, dice que si no hubiera creído que el Señor iba a contestar, no hubiéramos parado ni siquiera a orar, ni siquiera abriéramos la Biblia, ni siquiera la abriéramos. Entonces, porque creemos en el Señor, los milagros que ha hecho a través de toda la palabra y en nuestras vidas, por eso nos paramos y compartimos con ustedes acerca de todo lo que ha hecho y que Dios siempre cumple. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe, tenemos que hacer una acción, tenemos que estar orando en lo mismo, en esa misma petición, en esa misma necesidad, hasta que veamos el rompimiento, hasta que veamos el milagro, hasta que veamos que esa necesidad ya fue resuelta. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que tener fe. No importa, dice la palabra, que aunque tengamos fe como un grano de mostaza, le diremos a esta montaña, muévete y se moverá. Entonces, todos tenemos una medida de fe. El Señor nos dio fe a todos,
pero es cuestión de que cuando vengan las circunstancias, acuérdate del pueblo de Israel. Lee la palabra, vete a Éxodo, vete a Números, ve y lee todo lo que ellos pasaron, porque se tardó tanto su milagro en recibirlo y quienes lo recibieron. Entonces ahí vas a aprender que tú no tienes que quejarte, que tienes que estar orando y pidiendo y creyéndole al Señor que lo va a hacer. Entonces te dejo con eso, estudia la palabra y pídele al Señor revelación y aprende de la palabra para que tú no cometas los mismos errores. Bendiciones.